Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 28 de abril del año 2023, el último viernes del mes de abril. En materia internacional, las noticias principales tienen que ver primero, tal como dijimos ayer, Ucrania ya anunció que va a iniciar la contraofensiva de primavera. Después de haber pasado un invierno resistiendo los ataques del ejército ruso, que incluyeron un bombardeo en la madrugada de ayer a una ciudad en donde se causó la muerte de al menos 12 personas y heridas a otras 11 a través de un bombardeo en Umán y en el centro de la ciudad de Dnipro, ambas al este de Ucrania. El vocero del Ministerio de Defensa ucraniano informó que los preparativos para la contraofensiva llegaron a su fin y que ya que tienen el equipamiento prometido, preparado y entregado parcialmente, estamos listos para la contraofensiva. Es decir, los ucranianos se aprestan, tal como dijimos ayer, a iniciar una campaña de contraofensiva para tratar de recuperar territorio que fue invadido por Rusia desde febrero del año pasado. Así que el vocero de la presidencia de Ucrania, Mijailo Podilak, también destacó en su cuenta de Twitter que el ataque que se dio de Rusia a Umán en la madrugada de ayer afectó un bloque de edificios de varios pisos donde dormían pacíficamente familias con niños. Así que ese conflicto sigue, se espera una escalada y, como dijimos, ojalá que la contraofensiva de Ucrania, en medio del intento de mediación del presidente Xi Jinping, no vaya a desatar por parte de Vladimir Putin acciones en materia nuclear, porque ahí, como le dijo Xi Jinping a Zelensky, nadie gana. En Uruguay, al sur del continente, se reformó la ley de jubilación y se aumentó la edad de 60 años hasta un máximo de 65. Esta propuesta de ley fue presentada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que le ha hecho frente a la crisis del sistema de pensiones, y fue aprobada en el Congreso, de manera que ahora solamente falta que la ley sea remitida al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Por supuesto, se espera que haya protestas de los trabajadores que se oponían también a cualquier variación en las medidas paramétricas. En este caso fue la edad a partir de la cual se adquiere el derecho a jubilarse, a recibir la pensión de jubilación. Y también en nuestro continente, Chile y Perú se enfrentan en una agria disputa fronteriza y diplomática. Santiago de Chile, la viceministra de Relaciones Exteriores, convocó al embajador peruano Jaime Pomareda, luego de que un alcalde peruano, en declaraciones a CNN, tratara al presidente Gabriel Boric como innombrable e irresponsable por el hecho de que está trasladando los problemas de la migración, especialmente de venezolanos que buscan regresar en primera instancia a Venezuela, a las fronteras de Chile. Es decir, lo acusan de no estar haciendo lo suficiente. Esto ha generado que también el gobierno de Perú llame a consultas a su embajador en Chile. Ojalá se pueda zanjar esta diferencia de manera pacífica. La presidenta Dina Boluarte anunció la militarización de las fronteras con Chile y la declaración del estado de emergencia en algunos departamentos, entre ellos en Tacna, de donde es el alcalde que causó el revuelo por las declaraciones realmente desobligantes ante la figura de un mandatario de un país amigo como lo es Chile. Así que vamos a ver, Flor, en qué termina esa disputa. Lo cierto es que hay una crisis migratoria en todo el continente. Panamá tampoco escapa de ella. En el caso nuestro son personas que buscan ir hacia los Estados Unidos, hacia el norte, y que vienen incluso
de países fuera del continente, países de África, etcétera. Así que todo un tema en estos tiempos, el problema de la migración en todas partes del mundo. Así es. En el plano local, Guido, la noticia más importante y la más preocupante también es la ley de extinción de dominio. Ayer cerraron ya las sesiones de este periodo legislativo y tumbaron la ley de extinción de dominio. Me estaba acordando de lo que nos decía ayer el invitado, Jaime Abad, de que legislar es tratar de hacer posible lo necesario. Bueno, nuestros diputados ayer se encargaron de que legislar fuera hacer imposible lo necesario, ¿no? Esa jugarreta. Esa fue sí, a mí me da la impresión que todo este tiempo que se ha dedicado a la mesa técnica y a tratar de adaptar el proyecto de ley y de atender algunas de las objeciones que se habían presentado por parte de grupos de abogados, fue toda una charada. Claro, tenían ya todo armado hacer para no hacer. Para que el resultado fuera exactamente el mismo que se dio. Pero sabes que lo que a mí sí es una falta de respeto para el procurador de la Nación. Y para el ministro de Seguridad. Y para el ministro de Seguridad, porque lo han llevado allá a hacer un show. ¿Para qué? Para que al final el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, decidiera cerrar la sesión cuando él sabía muy bien que iba y podía ser, y fue al final la última sesión de su legislatura. Cuando las sesiones realmente terminan el domingo. Podría haberlas terminado Claro el que sí, él no tenía que cerrar. Y esta mañana entrevisté a la diputada Corina Cano, y ella, bueno, decía que se dio la discusión en el Pleno. Nadie pidió la verificación de quórum, por cierto, cuando el propio reglamento lo exige, porque aquí me mandaron ese extracto del reglamento. Mira, ahí es donde te das cuenta, es que no hay oposición, todos están en el mismo bando. Exactamente, aquí no hay que unos votaron a favor, no, todos eran parte de esta componente. Mire lo que dice el reglamento interno en su artículo 200. No habrá votación cuando el total de votantes fuese inferior al quórum. En este caso, el presidente o presidenta procederá a ordenar a la Secretaría de Verificación del quórum. Eso no se hizo. Posteriormente se realizará la verificación nominal de la votación. Eso no pasó. Forzaron la votación y al final terminaron archivando el proyecto. Pero entonces, eso fue una maldad. Una jugarreta, el resultado de 32 a 36, 31 a 36, no sé, o sea, no tengo claro los números, fue que 37 no votaron. No o votaron en contra. No estaban. Es que te das cuenta, el doble rasero aquí. Y el miércoles tuvieron que cerrar porque quedaron 23 diputados. Y todavía salen a decir que no, lo que pasa es que nosotros tenemos y queremos y estamos empujando. Bueno, si la querían empujar de verdad, tenían hasta el domingo para la discusión. No, y ahí estaba el procurador y estaba el ministro de Seguridad. Y ellos mismos los llamaron a ellos dos ayer en la mañana para que fueran. Ellos mismos los llamaron. De verdad que es una gran falta de respeto. Es un mensaje también, ojo, al presidente de la República, si no se ha dado cuenta, no fue un mensaje para él, porque si él estaba empujando esta iniciativa y la Asamblea se la cierra en la cara, yo no entiendo realmente. Y bueno, no, y ¿sabes qué más? O sea, la verdad es que es interesante como el miércoles de la nada lo suben el proyecto. Sí. Y entonces el jueves lo bajan. ¿Qué hay detrás de eso? Simple y sencillamente pero lo que tú planteaste no es cierto, es una bofetada al Ejecutivo, porque al final de cuentas, como nos dijo el viceministro de la Presidencia el viernes, porque yo le pregunté, yo le dije, la sensación que se tiene es que han dejado al ministro Pino solo cargando esa cruz. Y él me dijo que no, que eso tenía el respaldo del gabinete y del Ejecutivo y y todo eso. Y entonces esto es una bofetada al Ejecutivo también. Una bofetada al Ejecutivo. Lo otro es, yo no sé, yo a cada rato, cada vez que puedo, pregunto a los entrevistados que tenemos y a los que entrevisto en general, que si piensan que la Asamblea va a pasar esta ley o quería pasar la ley o no quería pasarla del todo. ¿Quería pasarla bajo sus condiciones o no pasarla del todo? Yo creo que no quería pasarla del todo. No quería pasarla. Ellos querían pasar es la pelota nada más. ¿La pasan como esté o no la van a pasar aún como esté? Evidentemente. Claramente quedó claro que no. Por eso digo, la sensación que me queda es que esto fue toda una gran charada. Último día de la presidencia de Cristiano Adames. Un proyecto que lleva desde el año 2014. Y mira, y estas imágenes son de ayer, o sea, porque allí... los llaman ahí a ridiculizarlos. Exactamente, o sea, se burlaron
se burlaron del procurador y del ministro de Seguridad. Y entonces las imágenes Está que... bien eso. Atenógenes, ¿qué te dijo Está la mal. diputada Cano de las imágenes que circularon de precisamente el ministro Pino, estas que estamos viendo? Estas fotos. En la Estas Comisión de fotos, Presupuestos reunido con la bancada que supuestamente no estaba de acuerdo con ella el me proyecto. confirmó que en el momento en que se dio la votación se estaba dando esta reunión. Entonces explícame. O sea, no estaban porque estaban No en esta exactamente, reunión. no estaban porque estaban allá. Peor Y si todavía. tú cuentas la No, cantidad no. de diputados que estaban allí, ahí estaba el voto favorable del proyecto. ¿Por qué razón se cerró en el Pleno? Yo no entiendo. Si No, ellos hombre. sabían, si el presidente de la Asamblea sabía que se estaba dando esta reunión Y paralelo. lo grave de esto es que Cristian Adames, que fue el artífice de esta situación, no va a dar la cara. No, Ni la ha dado. no. Aquí sí había tiempo suficiente para aprobarlo. Sí había tiempo suficiente. Ellos muchas veces han habilitado los viernes. Muchas veces han habilitado sábado y domingo. Para bobadas. Y más en situaciones como esta. Falta un día para que cierre la legislatura, 2 días. Habilitan viernes, habilitan sábado, habilitan domingo y de todas formas votan. Pero no le dio la gana. No les dio la gana. Tocará- Realmente no hay de otra. No les dio la gana. Tocará esperar a la nueva asamblea que se elija Alguna en el cosa. año 2024. A Porque ver la si... siguiente Sí, va a estar exactamente. enredada en Porque, elecciones. porque yo no creo que ya el momento para aprobar esta iniciativa era ahora, porque Sí. tú te imaginas en la próxima año electoral, legislatura, ahora que que todo el van a mundo está alegar- diciendo que el próximo presidente de la Asamblea va a ser Benicio Robinson. No, Todo el mundo está espérate. diciendo. Y además entonces van a decir que más se va a prestar para persecución Claro, política. Si eso es lo que han claro, alegado estos. Lamentablemente se va corriendo el tiempo, porque ya de por sí, si se hubiese aprobado ahora, esto entraba en vigencia a diciembre del año 2024. Ahí entraría mucho después. Ahora entonces sigue postergándose y seguimos postergando y son proyectos importantes que nos van a ayudar a salir de todas estas listas. en Yo las que te iba a estamos, decir justamente eso. Me sacaste las palabras de la boca. Después nos quejamos Después de nos que quejamos. seguimos en las listas. Después ¿A dónde está la gente parada de cabeza hoy? Toda esa gente que dice que nosotros no merecemos estar en la lista. ¿Dónde están parados hoy exigiendo rendición de cuentas y condenando esta barbaridad? No, no están. Es un gran bofetón a todos los que de una forma u otra han estado involucrados en este proyecto. No, Oye, y al país, esto no nos va a ayudar a salir a las listas jamás en la vida. Oye. A propósito de Benicio Robinson, que dice Atenógenes que aspira a ser presidente del último periodo, de la última legislatura de esta administración, ¿vieron lo que dijo Su abogado. el abogado de Benicio Robinson sobre la información de los concesionarios de los cupos del transporte? Yo creo que el señor tiene una confusión muy grave. Sí, exactamente. Está un Porque- poco confundido. Porque Yo no dice, creo que está confundido. dice- Yo creo que es un descarado ya. dice que esa información no es de dominio público. Yo le voy a decir al colega, con mucho respeto, las categorías de la información en manos de agentes del Estado están definidas en la Ley de Transparencia, Ley 6 del 22 de enero de 2002. Son 3. Son información confidencial, que es aquella que no se puede divulgar, De seguridad. información de acceso restringido, que está restringida por la institución con base en un catálogo de motivaciones para restringir la información, y el resto es información de acceso público, Es decir, cualquiera puede pedir la información de acceso público a las instituciones del Estado que la tengan en sus bases de datos. Y eso fue lo que hizo la Pero periodista del adivinen- diario La Prensa, y eso fue lo que hizo Pero el adivinen qué diputado va a hacer ahora Gabriel el abogado. Silva. ¿Qué va a hacer ahora el abogado de Benicio Robinson? Adivinen a dónde va a recurrir. Adivinen. A Lantay. Y Lantay le va a decir, usted tiene la razón. Claro. Te lo aseguro que así Claro, va a pasar. claro, yo Eso va también. a pasar así. Si quieres, Ya, no hay ni vamos que a poner la apostar firma, porque estamos exacto. a favor. Le ya, ponemos estamos de la acuerdo. firma. Te aseguro que ese es el siguiente paso. Podemos poner la firma Porque ya. ya por sus hechos Porque- los conoceréis. sí, claro, Ya estamos porque claritos en es cómo que- funciona. No, sí, lo que no están claritos son los de Antay. sobre- Exactamente. Sobre la porque- materia que regulan. Porque si Antay estuviera clara en que y supiera por lo menos la directora en qué institución está parada y qué institución administra, simple y sencillamente no admitiera eso, pero ella lo admite y falla a favor de... Así Eso que viene, eso viene. Eso es lo que viene, ese es el camino trazado. Ya la hoja de ruta la conocemos. Oye, a propósito, presentaron finalmente Son tan predecibles. el proyecto de ley para reformar la ley de transparencia. Pero todavía no lo suben a la plataforma de la La ley Asamblea. es poco transparente Yo no entiendo también. cuál es el misterio con ese proyecto, que primero dijeron que estaba consensuado con las organizaciones ¿Quién sabe de la lo sociedad que civil creen? y las organizaciones lo negaron. Porque tiene que haber algo ahí. ¿Desmintieron a quién? Con protección de datos ¿Desmintieron tiene a que haber quién? algo ahí. A Elsa Fernández, directora de la ANTAI, que fue la que dijo que eso había sido consensuado con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno. Y ya, oye, ya lo presentaron, ya debe estar en la plataforma de la Asamblea, de la actividad legislativa. Nada, yo estuve buscando anoche
Nada, brilla por su ausencia. No. Buscas ahí, Esa es la buscas transparencia. ahí proyectos presentados No por el son Ministerio de la transparentes. Presidencia, no se encuentra nada. No son transparentes ni con la ley de transparencia. Bueno, De verdad que- ahí deben venir varios goles. de verdad que Ahí deben venir ya- varios ya- goles. no, Esta semana tuvimos dos enormes escándalos. ya no hay. El de Benicio Robinson y ahora con la ley de extinción de dominio. Son dos grandes escándalos. Para sumar a tu lista de los escándalos de abril. No, ya, eso ya superaron a todos. este mes va grave. Flor la va a tener cosa. que pedirle una licencia a Elon Musk para que le dé más tiempo. Y la reelección y la de reelección de Telvina. Telvina. Ah, y la reelección de Telvina. Duélale al quien le duele. Con el voto desfavorable de la mayoría de los estudiantes. Honrosamente. Pero como no importa. Honrosamente, sí, porque es que el Como el sistema es voto es perverso. ponderado, El sistema es perverso. el sistema está, El sistema está hecho que- para eso. Exactamente. Sí. No, lo que qué no barbaridad. debiese ocurrir realmente, porque yo creo que un rector no debe ser escogido por votación popular, ni Sí, directamente. esto no es un concurso de popularidad, o sea. Por méritos académicos, Por méritos, etcétera. El claro. consejo académico de cada universidad es la que debe designar al rector. Como Exactamente. ocurre en las universidades privadas. O crear de las Sencillo. universidades privadas patronatos para que de manera autónoma e independiente impulsen una academia más allá que una política dentro de cada universidad. Y donde se permita el libre pensamiento de todos los estudiantes, también eso es válido, ¿por qué no? Bueno, Y que no oiga. solamente se nombren profesores ligados a un partido político, porque ese es parte del problema. Entonces, muchas veces la mayoría de las universidades públicas terminan convirtiéndose en cuarteles de invierno para los partidos políticos. Ahí aguantan los 4 años mientras vuelve la Flor, otra campaña. para tu lista de escándalos, vieron que el diputado Víctor Castillo Sí, vi el asunto. está proponiendo un proyecto de Óyeme. ley para traer desechos peligrosos de otros países a Panamá. No, O sea, no podemos manejar ni nuestros desechos no peligrosos. Póngale cero. No, eso es inaceptable. No, Mira, hombre, no, hombre, no, hombre, ¿sabes? no, hombre. Y sabes, yo comparo eso porque esta mañana casualmente conversé con la alcaldesa de Penonomé y no puede ser posible que en Penonomé, una empresa norteamericana, que por cierto, cuando tú ves una empresa norteamericana firmando un convenio con una alcaldía, un municipio, significa sí. que se ha hecho un due diligence. Claro. Se ha hecho un due diligence para poder hacerlo porque ellas no llegan así a la buena para firmar un convenio con ninguna alcaldía. Me llamó la atención eso y hay que ponderarlo, porque esa alcaldía allá en Penonomé está haciendo lo que aquí en la capital No se puede hacer. no se puede hacer, porque eso costaría 100, 200 o 300 millones de dólares con el actual alcalde. ¿Ah? Nos mete un gol de 300 millones facilito para poder transformar Aquí la todo basura cuesta en el energía. triple. Todo Sin cuesta el embargo, triple. ahí en Penonomé con esta empresa norteamericana está contándole cero al Estado. Cero. El Estado no tiene que hacer una inversión para ello. Y se va a convertir la basura en energía. Así es. Claro. Que es Porque la Un maquinaria que se reciclaje utiliza para adecuado. poder procesar Limpio. la basura y convertirla en abono y convertirla en otro tipo de Es de la empresa. subproducto, la empresa utiliza los mismos gases que genera el vertedero. Eso es una tecnología mundial, señores. Eso, los principales países del mundo lo están haciendo. Entonces, explíqueme cómo en Penonomé una empresa norteamericana sí puede hacerlo y aquí en Panamá es inaceptable. No, con la y no alcaldía. solamente Ahí eso, está la aquí todo respuesta el a todo. mundo está contratando empresa privada porque no le pasa la Claro. basura y es un tema de salud pública. ¿Cuánto hemos gastado aquí en la capital con la empresa esta que estaba administrando el relleno sanitario para la cosa esa que La tenemos ahí? Urbalia. La Urbalia. Ah, al final hasta terminaron sacándola y están buscando ahora a una empresa para que administre el vertedero. Hubo que de declarar un Porque- estado de emergencia. Estado de Exacto. emergencia después de llamar a una licitación 11 días antes de Bueno, que acabara el contrato, por favor. pero para poner la cerecita en el pastel, entonces al diputado Víctor Castillo se le ocurre Por eso te digo, importar desechos peligrosos. por eso te digo, el grado de desconexión de algunos políticos. Es terrible. Mientras Algún por un negocio lado- debe haber atrás de eso. Exactamente. 100%. Por favor, en vez de proponer algo que realmente funcione, no, él quiere importar desechos. No, Esto de es verdad lo que es último como aquí. el otro proyecto del espacio. Sí, el proyecto espacial. Ah, bueno, pero ese es un tratado. Es un tratado internacional. le No, pero toca a la Asamblea igual. Lo que aprobar. pasa es que todo el mundo lo agarró Sí. a broma, pero sí es un Sí, tratado es un tratado internacional que la Asamblea le toca Pero igual, estoy constitucionalmente hablando de aprobarlo. los temas. Mira los temas importantes, lo que pasa, y mira los temas como la basura en energía, ¿no? Por la Pero ley bueno. digo, y en Bueno, cualquier pero- momento te El pasa otro la ley. tema Pero- importante- Pero ese tratado impide que Panamá pueda Sí. poner en órbita cohetes que tengan armas de destrucción masiva. Exactamente. Claro, estamos en Digo, la estamos misma lejos de línea eso. del mundo, ¿no? Aquí no sabemos ni recoger la basura. ¿qué vamos a Exacto, estar no hablando? hemos podido ni recoger la basura y estamos pensando en armas de destrucción masiva, pero uno nunca sabe. Cualquier Total. cosa. Oye, el otro proyecto del que no hemos hablado es el de las plataformas digitales. Oye, ese también lo archivaron. Es que el tema del archivo es lo que a mí sí me disgusta.
Sí. Vota Porque- a favor, vota en contra, pero no archives la cosa. No, lo archivaron, lo archiva y entonces tienes que regresar nuevamente al primer, no al primer debate donde lo dejaste, sino que tienes que volver a entrar en el proceso, tienes que prohijarlo. O sea, nuevamente viene la discusión. De cero. Te pierdes un año más. No, hombre, no. O sea, por favor. O sea, ¿cuánto tiempo más perdido en temas como este que ya tenían como que definirse, pero por la falta de interés de todas las partes? Falta de voluntad. Falta De voluntad y como dije, para hacer imposible lo necesario. Sí. Y en el caso de las plataformas digitales de transporte, la falta de consenso, porque al final no hablaron con Sí. nadie. Ellos tomaron su decisión. Y como siempre avanzaron. están todos los conflictos de intereses del mundo metidos porque hay pero- millones de diputados que pero están no. con sus cupos. Claro, por supuesto. Empezando con Benicio Robinson. Bueno, por supuesto, pero entonces se ofenden y dicen que es que eso no es parte de su gestión como diputado. Hágame el favor. Y de ¿no? verdad que hay que darle seguimiento, Hombre, Guido, por a lo Dios. que va a pasar con con lo que va a pasar con la decisión final de ANTAI en ese tema, porque si no, esto va a crear un precedente nefasto para todo, no solamente para los medios de comunicación, para todo aquel que publique en redes sociales. Señor, usted no va a poder Sí. estar publicando la foto de ningún ministro, ningún diputado, porque va a tener que llamar y pedir permiso. Eso es una perfecta Estupidez. despropósito, sí, pues así es, un despropósito, porque decir es que yo no sé qué estaban pensando esas funcionarias. Decir que la foto de un funcionario público Es confidencial. Es de uso privado. que es un dato sensible, un dato biométrico sensible. O sea, Flor, o sea, eso es para los privados, comenzando por ahí, para los particulares, para quien no ha dado su consentimiento, siendo particular, para ser retratado y que su retrato sea usado. Pero un funcionario público está expuesto, por definición. Las fotos del señor Robinson están en la página de la Asamblea. Las fotos de los ministros están en las páginas de los ministerios. Hombre, la foto del presidente está en la página web del Ministerio de la Presidencia. Sí, no. Entonces, Todo. ¿cómo la ANTAI puede concluir que esa fotografía usada por el diario de la prensa fue la utilización de un dato biométrico sensible sin un consentimiento de la persona? Hombre, Dios Totalmente mío. absurdo. Es que no. es una no, burla, no. siguen burlándose. Ya te digo, eso ni en Vietnam, ni en Corea del Norte, yo creo que hay Y hay funcionarios que tengan recordar, esa- cuando pasan estas cosas, la gente piensa que esto es una lucha de los medios. Esto no, No, es una no, lucha de los medios, es una lucha que nos debería interesar a todos. Porque cuando un medio no puede publicar una información o una foto que viene siendo información también, el ciudadano pierde su derecho de estar informado. Y esto se da, En año preelectoral es No, totalmente peor. Flor, esto se da coincidiendo con la reunión de medio año de la Sociedad Sí, Interamericana de el Prensa. mismo, Ah, sí. coincidentalmente. Siempre pasan las cosas aquí. Y próximos al Día Mundial de la Libertad de Expresión No, no. el 3 de mayo. De verdad Sí. que es muy preocupante el país en que estamos y el estado de cosas. Y yo diría que ni políticos parecen, porque realmente en esta época lo que el político quiere es Es ganar. ganar y al final que lo Adeptos. conozcan. Pero no, ellos no quieren que lo conozcan, parece, porque lo que no quieren es que le publiquen la foto. Entonces, No estoy entendiendo. Ya, Oye, ya se dio un debate parecido, ¿te acuerdas? Con las vallas, sí. no a la reelección Así hace mismo, 4 así años, mismo, ¿no? Exactamente. De varios políticos Pero que ahí decían el que su Tribunal foto Electoral, había ¿te acuerdas sido... que participó, no? Así es. Esa la dirimió el Tribunal Electoral y terminó simplemente difuminándose la foto. Terminó beneficiando a los políticos. Claro. Sí. Como Pero yo todo, no entiendo como por qué se todo. meten a hacer política. Oye, No es entiendo por qué que se han meten a hacer invertido Para la parte positiva. se han Claro. invertido los papeles. Esos señores servidores públicos son nuestros empleados y Claro. nos deben rendir cuentas a nosotros que pagamos su emolumento con nuestros ¿Para impuestos. qué se Y no al meten- contrario. ¿Para qué se meten a ser políticos? Nada más para que le tiren flores. No, así no funciona esto. Y ganar plata. Exactamente. Y hacer negocios y negociar. Exactamente. Con todo Al el margen poder, de lo que establece la ley. con todo el poder que recoge. Porque los el diputados, político. según la ley, no pueden hacer negocios ni por interpuesta persona con el Estado. Estoy seguro que Todos lo muchos de hacen. esos diputados Montones lo hacen negocios con el Estado a través de interpuestas personas y algunos hasta directamente. Sí, exactamente. Lo Así más descarado es. de manera directa lo hacen. Oigan, y ayer fue Ay, la... Bueno, pero estuvo bueno el desahogo del viernes, porque esta semana ha sido horrible. estaba No, esta tenaz. semana ha sido... Ayer fue la sido instalación del espantosa. presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo José Fábrega, Tito Fábrega. Esperamos que, porque el país necesita Que siga la tradición de los últimos 4 presidentes de la Asamblea. de los comunicados los del- domingos, pero además que sea vocal. Sí, exactamente. Y también que si tiene algún conflicto de intereses lo declare con anticipación. En año electoral es importante eso. Mira, Hay temas muy importantes en los que la Cámara le tocó ser un poco menos vertical o insistente,
porque había conflictos de intereses. Mira, Vamos a ver qué pasa ahora. Yo por el ejemplo del presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Sí. O sea, Michael Chen se ha vuelto una voz en un Colón que necesita la ayuda de todo el país, no solamente del Estado, sino del país entero. La segunda provincia en importancia económica, la segunda provincia en importancia de salario, es la segunda provincia que mejores salarios paga en este país, para que estén en la condición en que está. Ayer el ministro de Obras Públicas se fue para Colón, no sé si vieron el asunto, hizo un recorrido. Oye, ya ha pasado en la entrada de Colón, eso hay más huecos y cráteres que calle, ¿no? Yo asumo que él pasó por allí, y si el ministro de Obras Públicas pasó por allí y no llamó inmediatamente a sus ingenieros para que repararan ese tramo de la vía, entonces ni siquiera merece estar en ese puesto. Son 3 kilómetros de carretera antes de llegar a Colón que están completamente destruidos. Por allí pasa el 60-70% de la carga contenerizada que este país recibe y que reexporta. que envía. Entonces, espero que haya ido por tierra, no ha ido por helicóptero, porque el ministro de la República vea por helicóptero, porque si él viajara por tierra, por la Panamericana, hace rato hubiesen reparado la Panamericana. Y si lo hace y no lo ha hecho, insisto, no debiese ser ministro de Exactamente. Estado. Porque No, es en que cualquiera de los casos, es impresentable, Impresentable. el estado de las calles de este país. impresentable. Y no me digan, venga con esta historia de que no hay El plata, porque presupuesto. siempre no hay plata, no hay plata, no hay plata. Sí, Vaya a no hay ver plata, ¿para presupuesto qué? general del Estado, ¿cómo que no va a haber plata? Es por insultante. favor. Están invirtiendo una serie de dineros importantes yo no sé cómo llamar, repavimentar 65 kilómetros en la ciudad de Panamá en las principales avenidas. Muchas de ellas, pero estaban bien. muchas de ellas que no estaban tan Yo deterioradas. entiendo que hay que darle Avenida mantenimiento. Cuba, Avenida Augusto Lo que Arosemena, siempre pedimos es Avenida mantenimiento. Balboa, No, de Israel. un momento. O sea, siempre pedimos mantenimiento Sí. y eso hay que hacerlo preventivo, estoy de acuerdo. Pero antes de empezar a hacer mantenimientos preventivos, hay que tapar los huecos que están causando hasta muertes. Claro. Es que Ya lo hemos mira lo que visto. pasó en Colón. Han hecho una carretera nueva de 11 kilómetros entre el puente sobre el canal de Panamá, ahí en Fuerte Sherman, hasta Fuerte San Lorenzo. Magnífico, hay que aplaudirlo. Pero, ¿qué pasa con esos 3 kilómetros que necesitan todos los conductores que llevan carga en este país? Pero además de son entrada de solamente Colón? 3 kilómetros, yo no entiendo cuál es el big deal. Exacto. O sea, no hay plata para eso, pero sí hay plata para los 11 kilómetros en una carretera que es turística. Es cierto que se necesitaba, pero espérate. Pero también se prioridades, necesita es un tema de Hay que ver prioridades. prioridades, claro. O sea, Es lo mismo que los ¿Dónde millones que se están están las gastando en prioridades? las calles de Panamá. Es verdad, es necesario. Oye, mantenimiento, pero primero hay que tapar y los huecos. destacando la gestión del presidente de la Cámara de Comercio. de ahí pensaba Colón. que iba a destacar la gestión del ministro. Michael Ay, Chen. ¿qué te No, Michael pasa? Chen. Le vamos a meter Ustedes han visto- pelonera. Vamos a usted- entrarle en pelonera. Ustedes han visto los videos que él saca promocionando los atractivos de chévere, Colón. bien Sí, chévere. sí. Ah, no, no, por eso te eso digo es- que él es un eso buen es ser ejemplo. proactivo, eso es ser Claro, proactivo. él no solamente critica, sino que también propone, va en ambas vías. Y además lo hace de una manera agradable. Claro, muy agradable, él mismo la lleva adelante. Realmente sí hay personas. Hay verdaderos muchos panameños, influencers. Claro que sí, que Esos son están verdaderos cambiando las cosas. influencers. No dices que los que comen papas fritas a cambio de un story. No, pero en el caso de Michael Chen sí está cambiando. Y No, mira, son influenciadores, claro, o sea, y él- influyen. Él representa una nueva economía en Colón. Él es empresario, es un Sí. muchacho joven, o sea, está trabajando, critica y propone. O sea, ojalá que esa nueva presidencia de la Cámara de Comercio vaya en esa línea, que un poco es lo que ha sido hasta ahora. Tienen que ser más críticos. Oye, ahora que veía las bombas de succión del agua, 45 días más sin lluvia. O sea, estamos ante una crisis realmente Grave. inminente Grave, de agua, grave. de producción de agua, incluso de agua potable. Yo no dudo que el canal va a tener que seguir incrementando las restricciones de calado, Lo más probable. pero no nos extrañemos que haya también algo de razonamiento. Lo más probable es que eso va a ocurrir. Racionamiento de agua potable para la ciudad de Panamá. Ya está ocurriendo en el interior, en Panamá Oeste, Chame, San Carlos, las potabilizadoras las fuentes de agua están secas, las potabilizadoras están recogiendo básicamente es lodo y sedimentos, y eso está afectando el proceso de producción de agua. Está ocurriendo en este momento entre el intenso sol, la falta de agua, o sea, todo eso es una combinación perfecta que lo más probable es que traiga una etapa de racionamiento en los próximos días. No hay duda de que eso viene. Así que use racionalmente el agua, porque lo van a obligar a hacerlo. Inminentemente. Vamos a cambio, ya volvemos, no se vaya.
Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder y que hemos hecho un análisis completo acerca de toda la realidad política de esta semana, una realidad compleja, y seguimos recibiendo información acerca de diputados con versiones encontradas acerca de lo que pasó ayer en la Asamblea. Yo insisto, yo creo que fue el viejo truco de hacer pero no hacer, una vieja táctica. Claro que ellos la llevaron al extremo, porque, y digo que la llevaron al extremo irrespetuoso, porque si ya sabían que no iban a hacerlo, ¿por qué razón llevaron y hicieron perder el tiempo al ministro de Seguridad y al procurador de la Nación? Ahora, Eso estuvo de más. me queda la duda, Tenógenes, si hubo o no hubo votación, Sí. porque el artículo 200 del reglamento interno de la Sí, Asamblea, sí, claro. que se refiere a la inexistencia de votación, plantea que no habrá votación cuando el total de votantes fuese inferior al quórum. En este caso, el presidente o presidenta procederá a ordenar a la Secretaría la verificación Así del es. quórum. Posteriormente se realizará la verificación nominal de la votación. Es decir, si solo había 32, que es lo que le entendía a Corina Cano, Exactamente. no había quórum, porque el quórum son 36. Esto confirma que lo que te digo, el presidente de la Asamblea simple y sencillamente decidió ordenar el cierre de la sesión, el archivo del proyecto, forzar la votación y encima cerrar la legislatura. Porque todo eso pasó ayer. Hoy ellos podían seguir Y mañana discutiendo, también. y mañana también. Y el domingo Y hasta también. el domingo a las 12 de la noche podían hacerlo, porque lo han hecho en otros les dio la momentos. gana. No les dio la gana de hacerlo. No le dio la gana de hacerlo. Por eso es que en otras ocasiones hemos visto esta estrategia legislativa de hacer para no hacer y hacer la operación tortuga, no todo más lento. Eso es muy común. Pero sí ya llevarlo esto al irrespeto de burlarse de las autoridades, porque aquí se burlaron del ministro de Seguridad, que muy bien intencionado, por más de un año ha cargado la cruz de este proyecto, del procurador de la Nación, que también ha estado interesado en esto desde el principio, y del propio presidente de la República. La Asamblea le dio la espalda al presidente, le cerró la puerta al archivar este proyecto de ley, y eso está mal, muy mal. El mensaje que mandan hacia afuera es pésimo. O sea, lo que ellos están enviando de mensaje a la comunidad es que no lo quieren y no les da la gana de hacerlo, porque ellos son la Asamblea Nacional de Diputados. Perfecto, ellos hacen las leyes, es cierto. Y por los vientos que soplan, lamentablemente, para la próxima legislatura, muy difícilmente esto va a prosperar en la Asamblea. Porque yo vi ahí al presidente de la Asamblea decir, bueno, ya vamos y motivamos al ministro que vuelva a presentarlo, sí, pero sabemos muy bien que políticamente no es viable. Si esto le tomó al propio ministro casi 2 años, o sea, 2 años me parece a mí que es la... Y la primera que se presentó esto fue en el 2014. Y que la sala no estaba ilustrada, perdóname si Ay, por favor, los que diputados lleva viajaron a rato. Colombia, se hicieron no sé cuántas reuniones, hubo comisión técnica para arriba y para abajo, o sea, no me vas a decir que no están ilustrados, hace rato que están ilustrados. por Ellos favor. cuando quieren, es un tema de querer. Sí, Es no un les tema dio de- la gana simplemente. Flor, ahora que mencionaban la toma de posesión ayer del Presidente nuevo presidente de la Cámara de Comercio, que contó con la presencia por 4º año consecutivo, dicho sea de paso, del presidente de la República, es propicia la ocasión para destacar la labor de la presidenta saliente, Marcela Galindo, que además fue la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio en los 107 años que tiene la Cámara de Comercio. Así que ojalá efectivamente siga la Cámara con las posturas verticales, con la vehemencia y con la precisión con que manifestaban todos los domingos en su acostumbrado ya sección La Cámara Opina, comunicado, en temas de interés nacional, puntual. En esta ocasión a la expresidenta Galindo le tocó afrontar temas como el tema del paro, del paro que se dio en el mes de julio, que eso fue gravísimo y o sea, no solo fue un tema de interés nacional, sino también que era motivado, entre otras cosas, por el alto costo de los combustibles y el impacto que tuvo en el incremento de una serie de artículos de primera necesidad para la población. Así que la Cámara tuvo que jugar su rol ahí también de una u otra manera. Ojalá el nuevo presidente siga por ese sendero, sobre todo que viene un año preelectoral, ¿no? Estamos Sí, terminando el año preelectoral y para le todos tocará los gremios. concluir
antecitos de las elecciones. Para todos los gremios. O sea, lo que viene va a ser muy difícil porque viene un año, evidentemente, de elecciones. O sea, todo el que esté tomando posesión ahora de gremio está pasando con la mayoría de los gremios, que están posicionando a los nuevos presidentes. Viene un año muy difícil y se necesita esa activación de la sociedad civil para poder contrarrestar o por lo menos ser un balance, porque estamos viendo que las instituciones han fallado. Las instituciones de control en este país han fallado, están fallando. Y la única manera de hacer un contrapeso al poder absoluto, y digo poder absoluto con conocimiento de causa porque estamos viendo y hemos sido testigos esta semana de las referencias de ese poder absoluto con lo que ha ocurrido con Lantay, es la sociedad civil. La sociedad civil es la única que puede alzar la voz, representada en las diferentes agrupaciones, en los diferentes gremios. En el caso nuestro de los medios de comunicación, los periodistas, bueno, tenemos el Colegio de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo, tenemos el Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión, la sociedad civil representada en la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el Sindicato de Industriales. Son los organismos que pueden crear balance, los únicos que pueden crear balance, dada el problema institucional que tenemos en este país, y eso es una realidad, lo estamos viendo. Las instituciones que deben ponerle un alto a los políticos no se lo ponen, por el contrario, se convierten en buenos componedores de la clase política o simple y sencillamente en socios o acompañadores de esa clase política y sus excesos. Entonces, ante esa realidad que está afrontando el país, nuestra democracia, y eso es pernicioso para la democracia, no es otra la llamada a la sociedad civil para que pueda ejercer ese papel. Ese es un rol que le corresponde en este momento de la historia. Quizás en el futuro tengamos instituciones fortalecidas, pero ahora mismo Pero no no la es la tenemos. realidad. No, Esa realidad no la tenemos. Ojalá la tengamos en el futuro, pero ahora mismo no la tenemos. Atenógenes, si los servidores públicos, por definición, son, como su nombre lo indica, están al servicio de los ciudadanos, los servidores públicos de las instituciones de control doblemente están al servicio de los ciudadanos porque son los que tienen que efectuar los controles internos para que el resto de servidores públicos cumplan el rol que les corresponde al servicio de los ciudadanos. Entonces, si uno no lo hace y el que lo supervisa tampoco, Exacto. queda es al servicio de los políticos, que son esos que nos deben a nosotros rendir cuentas, entonces ahí es donde está el descuadernamiento de las instituciones democráticas. Y por eso es que hay gente que le pierde el afecto y la fe a la democracia, y eso es terriblemente peligroso. Me escribía Carlos Osa, quien es uno de nuestros televidentes número 1. Estrella. Televidente estrella, me decía, Atenógenes, pero tú no te olvides también de que nos han faltado el respeto a nosotros. El problema es que ya a ellos ni les importa lo que opina el pueblo. O sea, y no estoy hablando de medios de comunicación o la calle, no les importa las críticas, ya ellos pasaron esa etapa. Ellos no les importa tampoco lo que opine la gente. O sea, realmente a los políticos en este país muy poco les importa, y son políticos extraños, porque normalmente los políticos y en campaña les debe importar lo que diga. Es lo que logra la comunidad. impunidad. Acá la impunidad los empodera, como dice Flor. Como dice Monserrat. Flor. Y entonces al final terminan haciendo lo que les da la gana. Entre la Pero, impunidad de la Ay, no justicia importa. y la indiferencia de Oye, los ciudadanos. ¿y por que qué empodera. importa lo que ¿Y diga? por qué se produce la impunidad? Porque las instituciones de control Exacto. no controlan. ¿Y por qué, Entonces, ¿y por así qué las está. instituciones de control no controlan? Porque los ciudadanos no exigen que se controle. También, es que es un círculo. Es un círculo. Es un círculo. Por eso yo no solamente La la impunidad, ciudadanía- pero empoderar la impunidad y la indiferencia. La ciudadanía tiene que jugar su rol también, así como la sociedad civil tiene que jugarlo, como decía Atenógenes, para hacer un balance. Realmente el soberano es la ciudadanía. Aquí no somos súbditos, somos ciudadanos en una democracia. Ni tampoco- Y tenemos que jugar nuestro rol activo como ciudadanos de una Y democracia. las estructuras militares terminaron hace más de 30 años, y yo veo aquí a muchos funcionarios que en vez de hacer cumplir la ley, lo que hacen es cumplir las órdenes del jefe, sin importarles si son órdenes legales o ilegales. Y cada vez lo veo mucho entre los funcionarios. O sea, aquí no hay obediencia de vida. La obediencia de vida se acabó hace mucho tiempo, hace más de 30 años, señores. Cuando existió un ejército había obediencia de vida. Aquí ya no hay obediencia de vida. Aquí un funcionario cumple lo que la ley le permite. O sea, su principal razón de ser es hacer lo que la ley le permite, ni más ni menos. No importa lo que diga el jefe. El jefe puede ser ministro, pero si el ministro está violando la ley, como es el ministro y como es mi jefe, yo también voy a violar la ley. Mucho cuidado, porque Sí. por culpa de eso, después entonces son ellos los que terminan subiendo y bajando escaleras. Porque a la par funciona todo un engranaje político que termina siendo también
discrecional en la manera en que investigan muchos de los casos. ¿Por qué? Porque esa discrecionalidad se mueve también con la política en función de los problemas que tenemos con la institucionalidad en este país. Así que lo mejor es, aquí no hay obediencia debida. Dígale al ministro, señor, bueno, en algunos ¿Desde casos cuál constitución cuesta el que voto. decías tú? ¿Ah? ¿Desde cuál constitución? No, desde hace más de 30 años, desde que nosotros hicimos la reforma del año 1992, se eliminó la obediencia debida. Ya existía, Sí. existía la obediencia debida. Y no eximía, Sí. y ni siquiera la obediencia Exactamente. eximía al que ejecutaba una orden ilegal de la responsabilidad Así mismo. de haberlo hecho. Así mismo es. Porque Aquí existía estemos la claros. obediencia debida. Era parte de nuestra constitución, producto de la dictadura militar en la que vivimos. ¿O es que nos queremos olvidar de la dictadura militar que por 21 años aterrizó en este país y que estableció un régimen militar de facto, obviamente, con presidente, con políticos y todo aquello, y todo lo mandaba a la comandancia, a la avenida A en ese momento? O sea, existía allí la obediencia debida. Entonces, el general decía lo que los ministros tenían que hacer, aunque el ministro no fuera militar, tenía que hacerle caso. Aunque el presidente no fuera militar, tenía que hacerle caso. Así funcionamos por 21 años. Después, bueno, vino la Pero ya invasión y no, toda esta o por historia, lo pero menos ya no en la teoría, pero en la ya práctica no. parece ser Pero lo que sí. pasa, claro, es que mucha gente que vivió esa época le encantó y entonces piensan que dan órdenes, pues. Sí, la me botas, pues. Exactamente, dan órdenes. Y siguieron con la costumbre de viajar en helicóptero. O sea, que les encanta viajar en helicóptero. no Alquilado, pisan. sobre todo. Claro, no pisan, entonces... Con tienes- horas que no se vuelan, ¿cierto? Exactamente. en ocasiones ¿Ves? con sobreprecios y horas Y con horas... de vuelo horas que no se inventadas. vuelan. Exacto. Bueno, tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso en Cuarto Poder, analizando los temas de esta semana que han sido Bastante graves. candentes y desafortunadamente que Flor sumará a la lista de escándalos que ella mes a mes hace en su cuenta de Twitter, donde ya le pidió permiso a Elon Musk para que le dé más espacio porque no le alcanza. Entonces, Parcero, oye, pues si en 3 días tenemos 3 escándalos así oye, gigantescos. ayer podemos cambiar de tema. Sí, sí, claro, cómo no. Dale. Para ver si alegramos al final del programa. Al final del Ayer programa. vi a un señor en Caledonia predicar bien pretty, cantaba por todo lo alto en Caledonia, él estaba en su mundo. Y de verdad, esa es la gente que necesita Panamá. ¿En, Sí, qué, sí. ¿En qué parte de Caledonia? Por antes del machetazo. Ajá. Bien pretty. Oye, pues, ya, sigamos con la parte agradable, pues ya yo iba a hacer una... ¿Qué iba a decir? de cómo se han vuelto a deteriorar esas aceras llenas de buhoneros. Ah, sí. Hombre. Si no miras para abajo, te saca la madre. Pero es lo que te decía, que aquí no hay alcalde en la capital. nada. No hay alcalde. Oye, Y esas eso aceras... sí, muchísimo. esas aceras indigente, costó trabajo. Pero muchísimos indigentes. Sí, cada vez más desafortunadamente. Tristísimo. O sea, Costó aquí- trabajo trasladar a esos buhoneros a áreas especiales donde se les habilitaron unos kioscos muy bonitos y todo lo demás. Ahí al final, que por cierto, de Caledonia, al final de Sí. Caledonia e inicio de Santana. Y bueno, pues hoy las aceras de Caledonia están llenas de buhoneros nuevamente. Qué cosa. Y el alcalde, mientras tanto, pensando en los proyectos del mercado de marisco. Los millonarios, los proyectos millonarios. Proyectos millonarios. Pero el Parque Norte abandonado. a su Totalmente suerte. abandonado. Yo creo que Qué eso al lástima, final- esa inversión que se hizo ahí se esas perdió. son esas inversiones que se hacen sin ningún tipo de sentido y al final no termina ni beneficiando a la comunidad y termina siendo un monumento a la desidia. Pero sí beneficia a algunos. Ah, claro, para el que lo construyó, ese sí recibió los beneficios, estoy seguro de eso. Y quizá el que lo contrató, ¿no? Ujú. Porque aquí, verdaderamente. El tema de extinción de dominio, a mí realmente me tiene impresionada. No porque uno no se espere estas cosas, sino porque cada vez, como decíamos, son más burdos. En ese tema mira, tenemos al diputado Luis Ernesto Carles. No sé si lo podemos poner Sí, desde aquí. sí, claro, sí podemos ponerlo, a ver si lo pones en... Buenos días, Oh. Flor y Atenógenes. ¿Cómo está, diputado? Mira, lo primero que yo quisiera, bueno, no sé si ustedes me van a preguntar o no sé, los escucho. ¿Qué nos iba a decir? Bueno, lo primero que quisiera es que esta era un instrumento necesario para poder combatir el crimen organizado y todos los derivados que vienen del crimen organizado.
el Panamá es un país, el único en la región, como me explicaba el Procurador General de la Nación, que no tiene un instrumento para poder, después de perseguir el crimen y que el narcotraficante y sus derivados y todos los delitos que hace el crimen organizado, se puedan, como dicen en otros países, confiscar o sacar del dominio patrimonial a todos esos bienes que pululan, no solamente bienes muebles, bienes raíces, como funciona el crimen organizado, y que ese instrumento, el Ministerio Público, lo necesita en la República de Panamá para poder hacer frente. Al no tenerlo, Panamá se convierte en un paraíso, no diría la palabra fiscal, pero un paraíso de poder andar todos estos grupos organizados y poder pulular todos esos dineros y todos esos recursos que al final permean y afectan al empresario decente, al trabajador decente y a muchas otras personas que no viven del narcotráfico. Mira, Entonces a mí lo que me extraña es que 39 diputados no hayan asistido ayer a un debate que tiene más de un año y medio, que se armó una mesa técnica donde participaron profesores, doctores en Derecho, gremios de abogados, empresarios, el Ministerio Público, el Procurador de la Administración y cuantos técnicos tengan que participar en una mesa. Se logra consensuar un proyecto que al final no es el perfecto, pero es un avance. Se abre un debate y empieza la llamadera, Flor, uno a uno para que fueran a votar. Entonces, yo lo que no puedo entender es que el crimen organizado haya arrodillado al Ministerio Público, al presidente de la República, a los presidentes de los partidos políticos, a la Asamblea Nacional, para que ese proyecto no hubiese pasado. Y nada sucede de manera pasajera. Todo sucede porque yo no puedo entender cómo el presidente de la República no pueda llamar a 4 diputados que tienen gente nombrada en el gobierno, que son directores nacionales, los hermanos de diputados son directores nacionales de instituciones, y que él no haya podido llamar a 4 diputados para que el proyecto fuese aprobado. Y una pregunta, veo que diputados hubo atrincherados en la asamblea, porque estaban en la asamblea y no les dio la gana de bajar al pleno. de todas las bancadas, incluyendo la aprobar. panameñista. Por supuesto, de todas las bancadas del panameñismo hay 2 que no fueron a votar. Ujú. Pero Y 5 que se Cambio fueron el Democrático miércoles, hay ojo. 15 que no fueron a votar. Correcto. Y del PRD hay 17 que no fueron a votar. ¿Cuál es el miedo Entonces, a esta esto ley? es- ¿Cuál es el miedo a esta ley? Eso tendrían que sustentarlo los que no fueron, porque es un instrumento, vuelvo a repetirlo. Nosotros no podemos ser cómplices o vivir en la hipocresía social, y yo ayer se lo dije hasta al presidente de mi partido, y al final fueron 6 diputados de 8 de la bancada, fueron 2 diputados de la facción del señor Rux, 2 de 3, no fueron los 15 de la otra facción, y ahí está la lista, son 39 diputados que no asistieron, y que no me vengan con el cuento de que esto fue, porque yo no tengo por qué, yo defiendo al país, porque yo ayer salí muy triste de la asamblea, y al final, Flor, yo creo que todos podemos sentir que el crimen organizado hay que combatirlo de frente, porque el crimen organizado financia muchos otros elementos que afectan sectores de la sociedad. Ningún país puede crecer económicamente si no tiene reglas claras para perseguir los que no hacen las cosas bien. Y todos estos elementos, el mensaje que está mandando la República de Panamá al no, olvídense el nombre, porque tienen un pánico con el tema de extinción de dominio, es extinción patrimonial sobre bienes que se obtienen de manera ilícita. Correcto. El que obtiene sus bienes de manera lícita no tiene nada que temer. Entonces aquí los poderes de los partidos políticos, el poder ejecutivo, yo pienso que los que están en la asamblea respondemos a partidos políticos y al ejecutivo. Los independientes ahí estaban. Entonces los que no estuvieron, hay que hacerle esa pregunta a los partidos políticos, hay que hacerle esa pregunta al presidente de la República. ¿Qué pasó? ¿Por qué su bancada no fue?
Porque esto no es un tema de conflicto de que los que apoyan a un candidato a presidente del Ejecutivo y los que apoyan al otro. Ahí no, porque ahí estaban de los dos bandos. Sí. Pero hay un ausentismo muy fuerte de diputados que tienen hermanos nombrados en altos puestos del gobierno. Entonces, Sí. ¿cómo que el presidente no puede hacer que esos diputados vayan a votar por un tema de Estado? No es un tema únicamente, es un tema de Estado. Flor, Luis es un Ernesto, tema tenemos que transnacional, irnos. es un tema regional. Tenemos que irnos, lastimosamente. Una última pregunta, pero respuesta sí o no. ¿Había línea de los partidos políticos para sus diputados para votar para esta ley? Bueno, no había ninguna línea, pero la línea es el país. Ahí estaban los diputados del panameñismo, 6 diputados votando. Habría que preguntar a los demás, ¿por qué no fueron? A los demás de otros partidos políticos. Gracias, Listo. Luis Ernesto. Muchas gracias, Gracias a diputado Pero Luis Ernesto Carles. Pero sobre todo lo que acaba de decir el diputado Carles, todavía la Asamblea podía haber extendido el periodo hasta de sesiones el hasta el domingo. Así es. Y no lo hizo. Así que ahí hubo componenta de todos los Así diputados. es. Porque Y- no escucha a ninguno ponerse ni decir De acuerdo. nada contrario a Y él. el diputado Carles plantea algo que es cierto. El liderazgo que no ejerció el presidente de la República. Correcto. Así es. Si quería, como nos dijo el Así viceministro. que sí dejaron al ministro así es, solo. sí dejaron Sí, al ministro. dejaron al ministro solo, lo dijimos Así nosotros desde el es. principio. Bueno, listo. Se acabó el tema. Hasta Listo. el martes. regresamos. Ojalá Nosotros que nos el vamos. Si tema usted sigue en Telemetro siga Radio, siendo tema el martes, oye. Ojalá. Ojalá. Siga con el brunch en RPC Televisión en CIS y que pasen un feliz día del trabajo. Nosotros nos veremos el próximo martes.